Está en línea Matías Tombolini y con él quería hablar sobre diversos aspectos de la economía en el transcurso de este día. Matías, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, Paulino, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, lo del dólar es tendencia irreversible, ¿crees vos? En términos a ir camino a buscar escalando posiciones, recomponer parte de lo que la inflación ha comido en términos competitivos y de tipo de cambio, ¿no? Bueno, a mí me parece que el tipo de cambio ilegal en 14.20 cubre hasta acá la cantidad de circulantes respecto de reservas que están dando vuelta. Es decir, me parece que la medida que implica el dólar es un poco la medida, la mensura de la angustia del ahorrista argentino que que encuentra en el dólar ilegal la forma de refugiar o de preservar el valor de sus ahorros. Tenemos menos plazos fijos que antes, aumentó la demanda de dólar oficial con motivo de ahorro también. Primeras 3 semanas de agosto, 213 millones de dólares, Paulino, contra 205 de julio, que recordemos que tiene ahí el efecto del aguinaldo, y contra 160 millones del mes de junio, mes en el cual podríamos hacer alguna comparación agosto contra junio. Lo cierto es que el Banco Central había bajado la tasa, ahora la subió un poquito, 1 punto solamente, y esto no parece ser suficiente para torcer la tendencia que tiene hoy este mercado ilegal que está claramente sobrecalentado. De todas formas, muchos dicen que el oficial va a ir acompañando de a poco. Hubo un intento por moverlo, mientras el viceministro la semana pasada de Economía dijo no vamos a devaluar. Ese mismo día el dólar había saltado en el mercado oficial más de 7 centavos. Ahí estás viendo efectivamente lo que la mayoría prevé, que es un tipo de cambio oficial para fin de año por encima de los 9, cercano a los 10, ¿o no? Bueno, lo que sucede es que esto también depende mucho ya no solamente de los deseos del gobierno en función de lo que el gobierno quiera para su política económica de corto y mediano plazo, sino de qué herramientas dispone el gobierno en este sentido. Y por esto hay que pensar que la falta de acceso al mercado internacional de créditos, que deviene de la situación de incumplimiento del fallo del juez Griesa, nos guste o no nos guste, a mí particularmente no me gusta, pero entiendo que el capitalismo funciona con la famosa regla de oro, que el dueño del oro pone las reglas, y es muy difícil pedirle plata prestada al mundo si nosotros tenemos todavía pendiente esa situación por resolver. Y por otro lado, una soja que no acompaña, el principal elemento que exporta a la Argentina, con precios realmente muy bajos, marcó 377 dólares la tonelada, y los futuros de soja no superan los 400 dólares hasta el 2016. Cuando uno pone todo esto, mira los vencimientos que tiene la Argentina en cuanto al país, las provincias, los municipios y las empresas son equivalentes a las reservas disponibles que hoy tiene nuestro Banco Central, y por lo tanto conseguimos más dólares de algún modo, o vamos a seguir viendo las tensiones cambiarias de aquí en adelante. Había una idea de liberar el tipo de cambio en algún momento en el equipo económico. ¿Vos crees que vayamos hacia una especie de plan primavera, aprovechando la estación nueva del año con la que nos vamos a mimetizar en las próximas 3 semanas? ¿O crees que eso es inviable y que queda para el próximo gobierno? A mí me parece que si no hay la suficiente cantidad de dólares dando vuelta o baja la cantidad de pesos, liberar el tipo de cambio generaría de alguna manera un ruido importante. Se puede pensar en un desdoblamiento cambiario, toda vez que, insisto, a mí mucho más que el dólar ilegal me preocupan los precios de lo que nosotros le vendemos al mundo, por un lado, y por otro lado, cómo vamos a poder venderle al mundo, toda vez que el fallo de la Organización Mundial de Comercio tampoco ayuda a lo que tiene que ver con el comercio exterior argentino si uno mira de acá a 18 meses. Visto todo esto, por supuesto, algo habrá que hacer en este sentido, porque además, cuando uno mira también la evolución de la tasa de interés, uno dice, bueno, pueden levantar la tasa de interés, lo que te paga el plazo fijo, como para tener una alternativa, quizás, ante el dólar. Pero lo cierto es que la tasa de interés, que casi se duplicó a comienzos de año, empató a la inflación del año pasado, que estaba en torno del 25-26%. Este año la tasa de inflación es más elevada que eso, y por lo tanto, para que resulte atractivo el plazo fijo, no habría que subir la tasa 1 o 2 puntos, sino probablemente 8 o 9 puntos, y esto tendría un fuerte impacto en la actividad económica. O sea, un plazo fijo a menos de 30% de interés anual difícilmente se convierta en atractivo, claramente. Y lo que sucede es que la tasa de inflación, que está
cómodamente por encima del 30%, evidentemente implica buscar mecanismos para defendernos de ese avance de los precios con sueldos, Paulino, que recordemos, a comienzos de septiembre se dará el último aumento de jubilaciones previsto para el año. Nos queda todavía la segunda cuota, aquellos que estén conveniados, negociada en paritarias por parte de los gremios, y luego de eso, como decimos en el barrio, al desierto con anchoas, hasta marzo del año que viene no habrá ningún ingreso nuevo, pero sí tendremos precios que se van a ir ajustando todo el tiempo, con lo cual eso obliga a tener estrategias de consumo inteligente, a ser bien previsores, y en ese caso, por supuesto, el argentino, que sabe que desde 1945 a la fecha, o lo intuye, Argentina es el país con mayor inflación del mundo, Argentina que percibe que está entre los primeros 3 países de la Tierra en cuanto a la devaluación de su moneda en lo que va de este año, junto con Ghana y con Ucrania, el ahorrista, el laburante de a pie, vuelve a refugiarse en la moneda verde como lo ha hecho en los últimos 40 años en Argentina, lamentablemente. Matías, 2 preguntas antes de liberarte finales. La primera es, el gobierno le ha quitado la autorización al Banco de Nueva York para operar en el país, en el medio de la avanzada de George Soros por también litigar con el Banco de Nueva York, diciéndole, señor, libéreme los pagos, usted es el responsable de que yo no tenga en mi cartera lo que me corresponde. ¿Crees que esa es una alternativa, un atajo, que eso puede resolver en parte la cuestión griesa sin ir al fondo de la cuestión, o que son fuegos artificiales? No, me parece que son caminos que se intentan, como el proyecto de ley que mandó la presidenta, caminos alternativos. Esto en enero se sabrá si el gobierno no cumple el fallo de Griesa definitivamente, y ahí se nos va a complicar probablemente el acceso a los mercados internacionales, o si el gobierno pretende en ese caso, como hizo en su momento con Repsol, que pasamos de decir no habría que pagar nada por los pasivos ambientales a pagarles lo que pedían. Entonces, o no lo que pedían, pero a pagarles una suma que tenía que ver con el valor de mercado de la compañía. Habrá que ver qué se hace en enero. Hoy parece bien político el proyecto que se presentó y que el gobierno está confortable, se siente confortable no pagándole la sentencia de la justicia norteamericana a los fondos buitres. Y lo del Boni, importante entender que no había clientes minoristas del Boni, tarjetas de crédito que hubiera emitido el Boni, no tenía plazos fijos el Boni, pero claramente es una señal de carácter macro. A mí me da la sensación de que todo esto que estamos viendo en algún punto es contradictorio con lo que hicimos los primeros 6 meses, cuando fuimos a arreglar los juicios pendientes del CIADI, cuando le pagamos a Repsol por YPF, cuando reformamos la estadística a pedido del INDEC a pedido del FMI, cuando nos sentamos con el Club de París para resolver los viejos problemas, y la lista es bastante larga. En ese sentido, hubo 6 meses en donde Argentina intentó acercarse al sector financiero internacional, y los últimos 40-45 días en donde la cuestión es bien diferente. La última tiene que ver con otra de las leyes que va a llegar probablemente el miércoles próximo al recinto, en este caso en el Senado de la Nación, y es la famosa ley de abastecimiento, que ha tenido 2 cambios, algunos límites por caso en las clausuras y las sanciones a los ejecutivos, pero que la Unión Industrial Argentina dice en cualquiera de los casos nosotros vamos a ir a la justicia. ¿Qué impresión te despierta? ¿Sirve o no sirve? ¿Es un buen instrumento de cara al futuro o no es el instrumento para este contexto? Me parece que lo que sirve es lo que plantea el gobierno como lo central de la ley, la idea de tener un avance en materia de derechos. Yo soy consumidor en la Argentina, yo sufro la deficiente prestación de servicios por parte de las empresas y siempre tengo que pagar y después pedir a ver si me devuelven mi plata por el servicio que nunca me prestaron. En ese sentido, sería fantástico poder avanzar en ese aspecto, una justicia más rápida, tribunales ad hoc que permitan justamente resolver estas cuestiones. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de que un funcionario atrás de un escritorio decida precios, cantidades, márgenes de rentabilidad sobre situaciones que muchas veces no conoce en profundidad, parece que va en contra de la lógica capitalista que impera hoy en el mundo. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero es la vieja discusión. A veces a los empresarios se los tilda de codiciosos, yo creo que lo son, pero es un sentimiento humano que me parece que el desafío es gobernar a pesar de la codicia y no tratar de limitarla por decreto. Y cuando intenta limitar
el funcionamiento del mercado con este tipo de instrumentos, lo único que se termina consiguiendo es un mercado más chico y la existencia de mercados en negro, mercados paralelos. El mejor ejemplo lo dio el trigo el año pasado con la peor cosecha de los últimos 110 años. Lo vemos también en la carne, mercados en donde se intervino sin un plan concreto de mediano plazo, se redujeron las cantidades y el precio terminó subiendo. Matías, el gusto de escucharte. Hasta la próxima. Gran abrazo. Igualmente. Ahí estaba Matías Tombolini, economista, a propósito de las diversas consideraciones en una semana virtualmente muy intensa, por el tipo de cambio, por los debates en el Senado, por las discusiones que se dan y por el impacto en la economía real.